New business. New business. La verdad, la verdad, la verdad. New business. La verdad. Bueno, muy buenos días Panamá. Hoy es miércoles 14 de junio. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que se dio este simulacro. Bueno, varios lo vieron y lo padecieron, muchos que los que andábamos por la calle, pues, y han dicho que es de forma exitosa. Una noticia que pues tiene cierto impacto en la población de hoy es este comunicado hablando de que el presidente Cortizo sufrió un mareo que lo dejó bajo observación anoche en el hospital. Debe salir hoy al mediodía. Así que él lo catalogan como un leve mareo y hoy debe ya estar de vuelta en el Palacio de las Garzas. Una noticia importante, bueno, en el mundo. Lo que ocurrió en El Salvador, ya el gobierno de Bukele y sus aliados se están poniendo de acuerdo para reducir el número de municipios. Además, pues el presidente Trump se declara no culpable de los 37 cargos y se va sin medida. Ayer estuvo compareciendo frente a una juez en la ciudad de Miami. Allí habló, bueno, de persecución y de que el deterioro de la democracia en los Estados Unidos. Un día también en el que se va a dar una reunión que va a tener impacto pues inminente en nuestro país, y es esta reunión del Fondo Monetario Internacional, en el que se va a tocar el tema de la inflación y sobre todo la reducción de la inflación en los Estados Unidos. Bueno, decenas para hoy, 7, 6 y 5, además va a cubrirse con el 8, puedo dar la suerte para nuestra selección ya para ese gran encuentro de mañana. Y muchas felicidades a uno de los troncales de la programación de KW Continente de todos los años, pues don Lucho Pimentel, que hoy está en el mejor de sus días. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días, licenciado Carrillo, que se encuentra con nosotros. Vamos a hablar con él entre unos minutos. Algunas cosas que usted debe saber hoy. La inflación en los Estados Unidos, el reporte para mayo, cayó a 4%. Por 11 meses consecutivos ha venido cayendo la inflación. Se recuerda que está en 9,5%. Decían que los precios están en contra de la gravedad porque no caen, suben y no bajan. Suben como cohete y bajan como pluma. Y si acaso bajan. Bueno, en los Estados Unidos había una significativa caída, pero hoy, en la mañana, la FED, el Banco de la Reserva Federal, se reúne para ver esta situación. Todos esperamos que la FED no haga ningún anuncio de aumento. Sí. Lo que se espera es que haga una especie de alto, sí, no de eliminación de los aumentos, porque la inflación en 4% está el doble de lo que a la FED le gustaría ver, que es el 2%. Pero ha bajado y es un dato importante. ¿Por qué? Porque si no hay aumento de la tasa de reserva de Estados Unidos, nosotros no tenemos ese despecho. Pero hay algo que, bueno, antes de ir con el licenciado Carrillo y que vale la pena tomar en cuenta. Y es decir, ¿qué ha motivado que esta inflación baje? Varias cosas. El costo del petróleo. El costo, la caída del petróleo y la caída de los precios de la alimentación. Estoy hablando de los Estados Unidos. Porque recuerden que la inflación de ellos sigue siendo más alta que la de nosotros. Y es exportable. Ellos la exportan a Entonces, nuestro país. Esa es una cosa importante. Mientras en China ocurre exactamente lo contrario. Debido a una disminución de la velocidad del crecimiento, China se ha visto forzada a bajar la tasa de interés, el Banco Central chino a bajar la tasa de interés como una especie de estímulo a la inversión. Esto es un problema que confronta a China. Y también en términos económicos, Fernando, la reunión del Foro Económico de San Petersburgo demuestra el nivel de aislamiento en que se encuentra Putin. Recuerda que en el último foro asistió Macron y la señora canciller de Alemania, la señora Merkel. Bueno, ahora no va nadie. Iban puros técnicos, incluso los grandes multimillonarios del mundo no van a estar allí. Solo va a estar la oligarquía rusa, la que tiene dinero que ha hecho por la vía incorrecta. Estará con Putin en San Petersburgo demostrando los niveles de aislamiento. Y finalmente, antes de entrar con Carrillo, quisiera expresarle la solidaridad nuestra al presidente Cortizo de este colectivo. Esperamos que, como los médicos han dicho ya, no se trata de nada serio lo que le pasó al presidente. Esperamos que se recupere bien, que termine con plena salud su mandato
presidencial, amigo Nito Cartizo. Así es. Bueno, como pueden ver, con nosotros el licenciado Carlos Carrillo. Y pues varios temas hay que tocar, don Carlos. El primero, pues hablar del caso del expresidente Ricardo Martinelli y de ese principio de especialidad que pues, ha sido invocado en varias instancias. Algunos, bueno, el propio magistrado, magistrado Mejía, lo invocó cuando llegó el expresidente a Panamá, pero de ahí en adelante pues, nadie lo ha tomado como muy en serio. Bueno, sí, mira, Fernando, ingeniero, buenos días. El principio de especialidad es uno de los puntales de la defensa, ya ha sido discutido en diferentes estadios y seguirá siendo la base fundamental, porque cuando Ricardo Martinelli llegó el 11 de junio del 2018, el entonces embajador de Panamá en los Estados Unidos consagró la obligación de Estado a Estado de que Ricardo Martinelli no podía ser juzgado por otro delito. Esa era una regla imperativa del juego jurídico ante la Corte Suprema de Justicia. Adicionalmente, algunas evidencias y documentación no se nos entregó sobre pretexto en ese momento de que como él tenía principio de especialidad, podía hacer lo que fuera y que no se le podía juzgar por otro delito. Eso igualmente, en algunos otros casos que quedaron abiertos, el sistema penal acusatorio le ha reconocido a Ricardo Martinelli Berrocal, tanto en audiencias como vía de amparos de garantías que la Fiscalía presentó, él le reconoció el principio de especialidad. Entonces Ricardo Martinelli vive ahora un doble sistema contradictorio. En el sistema inquisitivo no han hecho efectivo el principio de especialidad y en el sistema penal acusatorio sí lo mantienen vigente. Segundo punto, dentro de los mismos fallos de los jueces, en este caso la juez tercera Valoisa Martínez y del Tribunal Superior Penal en liquidación e incluso vía amparo el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha dicho que Ricardo Martinelli tenía en algún momento el principio de especialidad. La dirimencia, que es contradictoria, es si no se pidió ese levantamiento vía de Estado a Estado a través de la Cancillería, que igualmente certificó que no ha hecho ningún trámite en ningún momento, como un tribunal específico desconoce ese principio y hasta dónde nos va a llevar. Licenciado, para la comprensión de nuestra audiencia, explíquenos en términos mortales, ¿qué es el principio de especialidad y por qué usted alega jurídicamente que el presidente Ricardo Martinelli tiene ese principio? Bueno, el principio de especialidad está contenido en el propio Tratado de 1904 con los Estados Unidos y en algunos convenios multilaterales. ¿Es el tratado de extradición? Ese es el tratado de extradición por el cual Estados Unidos envía a Panamá a Ricardo Martinelli. Y es que cuando el embajador firma la obligación del Estado panameño de no juzgar a Martinelli por otro delito, está ejecutando el concepto del principio de especialidad. ¿Y cuál es este? Que la persona que se extradita solo puede ser juzgada por el delito por el cual el Estado requerido, en este concepto de Estados Unidos, concediera. Si Panamá quería juzgarlo por varios delitos, tenía que haberlos incluido en el requerimiento correspondiente. Consumado eso, llegado a Panamá, la única manera que podía hacerse algún tipo de excepción era a través de Cancillería y de Estado a Estado. Eso se tiene certificado, no se ha hecho ni se hizo nunca. Más aún, lamentablemente el caso Martinelli en varios segmentos ha significado contradecir la jurisprudencia nacional. Panamá, hasta el momento de que Ricardo Martinelli llegó a Panamá, en otros casos, había obligado a países como Ucrania, como España, a respetar el principio de especialidad. Y tenía la Cancillería una interpretación restrictiva
Es decir, si yo te lo di en extradición, no me puedes pedir otro delito que no se hubiera tramitado. Eso fue variado, pero en nada incide con el caso Martinelli posteriormente. Entonces, lo que la defensa ahora está planteándole nuevamente a la señora juez tercera es analizando todos sus pronunciamientos y ahora estamos para una sentencia. Ahora ya no estamos en investigación, ya no estamos en un llamamiento, ahora estamos para sentencia de culpable o no culpable. Y en este momento resulta más que evidente y contrastante que Ricardo Martinelli no puede ser juzgado, es decir, condenado o absuelto por un delito que no estaba aprobado en su extradición, independientemente de otras violaciones. Algunas personas están pensando que las decisiones en materia del principio de especialidad hacen tránsito a cosas juzgadas, y eso no es cierto. Es un derecho fundamental que tiene que ser invocado. Y puede invocarse en cualquier momento del proceso. Totalmente, más aún, ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha referido que en esta materia las restricciones del debido proceso dan lugar a cualquier revisión en cualquier momento del proceso y que se le tiene que garantizar al procesado la vigencia de los derechos que le fueron notificados. Es más, ¿cómo tú me vas a decir a mí que yo tengo derecho a un principio de especialidad, que lo tengo incluso? La discusión ya no va del 2016 al 2020, pero entonces a que en el 2020 yo considero que ya no tenías principio. Bueno, ¿por qué pasó del 2016 al 2020 que el mismo tribunal está diciendo que sí tenía? Entonces, ¿cómo permitiste que me indagaran? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasó? Que me investigaran. ¿Qué pasó? Que el tribunal consideró que allá avaló la actuación de la fiscalía en el sentido de proceder a una investigación sin haberse levantado formalmente el principio de especialidad. Pero a la larga eso no fue lo mismo que pasó al inicio del proceso de escuchas cuando se le estaba investigando aún siendo diputado del Parlacén. Pero en ese momento la extradición sí autorizaba por el caso Pinchazo, sí. Pero ese era el único. Pero cuando se revisan los pronunciamientos en la etapa intermedia del magistrado Mejía, volvemos a tocar el punto. El magistrado Mejía dice, ojo, yo nada más, el señor Martinelli solo puede ser investigado por el delito de Pinchazo y excluyó cualquier otra alternativa. Lo que pasa, podemos entender que este es un caso complicado, ustedes los abogados lo entienden bien, nosotros los que no somos abogados no lo entendemos. Cuando se dio el caso Pinchazo, ese delito sí estaba consignado en la llamada de Panamá a través del Tratado de Extradición, y sobre ese caso en particular sí se podía juzgar a Ricardo Martinelli. Correcto. Lo que pasa es que en ese proceso Ricardo Martinelli pidió su salida del Parlacén, y entonces al no tener la Corte Suprema de Justicia capacidad de juzgarlo por diputado, pasó a otro tribunal. Así es. Eso es. Ahora, mi pregunta es, entendiendo eso, porque el Tratado de 1904 de extradición consagra el derecho, no solamente a Ricardo Martinelli, a cualquier panameño que sea extraditado hacia Panamá, que sea juzgado por los temas en los que esa extradición se dio. Así es. Bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué entonces cambia esta posición tanto en la Corte Suprema de Justicia como en los tribunales de justicia y se permite entonces que entre a juicio Ricardo Martinelli por otros temas no incluidos en el proceso de traslado de Ricardo Martinelli a Panamá? Hago un pantallazo primero. Cuando Ricardo Martinelli estaba en Pinchazo, tenía otras acusaciones. Ninguna de las otras acusaciones, a partir de que él tocó suelo panameño, se adelantó. Y recordemos que había un caso denominado Bahía Honda que se le estaba pidiendo indagatoria, contradiciendo el procedimiento, si imputación era acusación, que es algo también vergonzoso históricamente. En ese momento, la Corte respeta el principio de especialidad y solo procede por el caso Pinchazo. Lo más denigrante es que cuando Ricardo Martinelli es juzgado la primera vez,
Por ese caso. Por el caso Pinchazo, y sale absuelto, entonces es que comenzamos el juega vivo para trastocar principios de derecho básico en una justicia frágil como Panamá. Entonces hacen unas acciones de arte para tratar de decir, ¿sabes qué? La interpretación es que como él salió absuelto y ya no tiene ninguna restricción, no tiene el principio de especialidad. Pero eso no es lo que decían los tratados, tampoco el funcionario competente. Entonces, lo más lamentable es que esto se seguirá debatiendo, pero la contaminación al sistema, porque si a Ricardo Martinelli se le violan sus derechos, usted se imagina lo que nos pasaría a cualquier otro que tuviera que enfrentar un asunto. Y por lo menos en el caso de Martinelli, yo siempre lo voy a repetir, pasó aislado desde las 9 de la mañana que llegó a la República de Panamá hasta aproximadamente las 4 de la tarde, estuvo aislado y sin acceso a sus abogados ni a ningún tipo de asesoría. Luego de eso se le hace una audiencia en la noche de ese mismo día, y ahí el magistrado Mejía sienta que él vino extraditado con el principio especial. Había otro elemento de ese día, porque nosotros lo transmitimos en vivo también. Había una orden de la jueza que emanó el tema en los Estados Unidos, que tan pronto pisara territorio nacional, Ricardo Martinelli tenía derecho a dos cosas importantes. Una, a una atención médica inmediata. Correcto. Y dos, a que sus abogados lo asistieran inmediatamente. Esos son los dos principios que tenía. Pasaron muchas horas antes de que eso se cumpliera. Correcto, y en la noche de ese mismo día, si recordamos, se da una situación de emergencia y el penal tiene que trasladarlo en la noche, después de la audiencia, a una evaluación hospitalaria. Y los jueces, y el juez en ese momento, y el fiscal, asumen roles médicos. O sea, aquí, créeme que el precedente de que una persona, elementos o confidenciales como su estado de salud, como su atención médica, que son cosas prioritarias, si no se respetaron, tampoco el principio de especialidad. Ahora, nosotros seguiremos como defensa exigiendo el respeto al principio de especialidad. Pero ¿esto dónde se invoca? Es decir, porque Tiene que ir a Corte Internacional. Originalmente lo que estamos haciendo ahora ante el propio tribunal, uno agota la discusión, la especialidad, vuelvo a repetirlo, en nuestro concepto no hace tránsito a cosa juzgada, es un derecho irrenunciable de la persona y en este caso jamás se renunció, se está exigiendo. Entonces agotemos los recursos y después vendrán las apelaciones dependiendo del fallo, porque hay un tema esencial. Para nuestro juicio, como lo dijimos la semana pasada, la juez no va a considerar los testigos protegidos o testigos que no fueran a contradictorio por responsabilidad del Ministerio Público. Ya de ahí en adelante va a darse otro escenario, o debe darse otro escenario. Ahora, en este proceso. Si les entiendo bien, y si no entendí bien, no corrí, porque es parte de lo que nosotros queremos que nuestra gente se eduque. No estamos viendo nada más el derecho de Ricardo Martinelli, el ciudadano. Claro. Estamos viendo el derecho ciudadano de todos nosotros. Ese es el principio por la que esta información es válida para todo el mundo. Si la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre este tema, dándole luz verde a que este proceso se dé, a pesar de las teorías jurídicas que hemos discutido aquí en la mañana de hoy, con respecto a que tiene el derecho, el principio de especialidad, si eso es así, siendo la Corte Suprema de Justicia el máximo intérprete de la legislación, de la jurisprudencia en Panamá, queda solamente un camino. No en este caso, ¿por qué? Porque la Corte, hemos llegado a la Corte y la Corte lo que ha dicho es, no entro a resolver o no admito, porque este es un tema de legalidad. En alguna de esas motivaciones, en forma oscura, han incorporado elementos, porque entendamos, o sea, de que otra Corte Suprema diga una barbaridad por escrito, como que uno puede ser acusado sin imputarse. Yo espero que no exista más nunca 6 magistrados que puedan volver a afirmar eso, porque recordemos que 3 siempre salvaron el voto. En este tema, hasta este momento, la Corte no ha entrado en el fondo.
Pero nadie puede ser acusado si no, si no hay un proceso no hay de imputación. de Sí, imputación. pero es Nadie. vergonzoso que durante 3 años... No es un principio porque nuestra gente sepa Sí, exactamente. pero es igual, que nadie puede ser negado que un abogado te asista. O sea, son principios básicos. El principio de especialidad es el juega vivo de la gente que detenta el poder, que salta sobre una garantía. Por eso está el principio de especialidad. ¿Por qué? Porque una de las connotaciones de una persecución política es inventarle casos a las personas que en algún momento tengan una relevancia electoral, y más en los periodos electorales. Sea lo que sea, la Corte lo que ha evitado es entrar en discutir en el fondo, y lo ha hecho en vía de admisión, no admitiendo acciones extraordinarias de la defensa y obligándonos a que se siga debatiendo en el marco del mismo proceso dentro de agotar los recursos internos, que es lo que está haciendo la defensa. Ok, entonces esto debemos decir, ustedes lo están presentando. Ya se reiteradamente. presentó, no, sí, incluso después en la audiencia y después de la audiencia, formalmente un miembro de un representante legal del señor Martinelli, parte del equipo de defensa, presentó ya el incidente y se le debe dar el trámite correspondiente. Esto paralelo a la espera de pruebas que están por llegar y que hasta el día del lunes no habían llegado respuestas a algunos oficios, y esperando la transcripción correspondiente. Eso es la realidad en este momento procesal. Hay otra situación, Carlos. Bueno, ahora ya teniéndote aquí, hablando del caso Yanivel Ábrego, un absurdo que ayer se presentó su apelación. Bueno, los 3 días de publicaciones del boletín electoral terminaron el jueves. Te aclaro, ayer se dio la noticia, pero formalmente se presentó el mismo día siguiente, el día Porque ahí en viernes. Cambio Democrático los tiempos pareciera que un día son 2, otro día son 3, otro día dicen que no, nos equivocamos. Correcto, y lamentablemente la teoría de los jueces electorales ha variado. Entonces, de pronto te dicen que hay que respetar los términos esos variables de Cambio Democrático, y otro día te dicen que no, que si el Cambio Democrático se equivocó no importa, y es el Tribunal Electoral. Esa inestabilidad, pues la defensa lo previó, el día viernes se presentó formalmente, ellos como Tribunal de Honor y Disciplina nos comunicaron que hasta el día jueves de esta semana, es decir, mañana, vence el término que tendría la defensa para apelar, y que van a esperarlo a pesar de que nosotros ya presentamos la apelación. A partir del jueves, o sea, viernes, lunes y martes, le dan 3 días de traslado al fiscal general del encargado del Cambio Democrático. Después de eso pasan a la Junta Directiva y tienen 20 días hábiles para resolver la apelación. Que se traslapa esto con la elección. Correcto, y peor aún, se traslapa con que a partir del 23 de enero todos estos organismos internos ya fueron declarados vencidos. Y están usando un artículo de los estatutos para mantener vigencia. Y fuera de eso, los términos de asignación de reservas vencen el mes de julio, y la Junta Directiva no se ha renovado. Adicional, finalmente, para la convención, después de elegir a los convencionales, tenían un mínimo de 3 meses que corre a partir del día 19 de junio hasta el 19 de julio como tope para renovar y hacer la convención. Entonces, todo esto fue por actitudes permisivas originarias desde el año pasado. La representación de Yanivel Ábrego, en ese caso, a cargo de otra abogada, la licenciada Peñalba y la licenciada Bello, han recurrido ya ante el Tribunal Electoral diciéndole, ok, pero pónganos las reglas, porque el calendario electoral ya ha sido trastocado. Y los funcionarios están a traspié viendo cómo cumplen con los términos respectivos. Licenciado, a ver, jurídicamente, lo que tenemos es que Yanivel Ábrego es candidata del Partido Cambio Democrático a la presidencia de la República en un proceso en el que compite el presidente del partido y compite también Guillén, que fue exdiputado, y Yanivel Ábrego. Correcto. Eso es jurídicamente, o sea, no hay ninguna razón
para que usted desconfíe de que la validez de la candidatura. Bien. Ahora, políticamente, y esto no tiene que ver con usted, ahora, la información que yo tengo, y además porque fue evaluada así mismo por la gente de Rómulo Ruz, fue un error de ellos, políticamente, tratar de inhabilitar, ganar las elecciones Por forfeit. por forfeit, ganar las elecciones como hace el señor Ortega, allá eliminando a sus contendientes y se acabó, pues yo voy solo. Ellos cometieron un error político porque dieron la idea clara ante el electorado Cambio Democrático, que es el que realmente cuenta en este momento, de que se habían equivocado de camino, porque estaban demostrando que por la vía de elecciones tenían serias dudas de que no iban a ganar. Entonces tomaron esta decisión intentando crear la duda en Cambio Democrático de que esta no era la candidata. Lo que ha pasado exactamente lo contrario, y lo sabremos en los próximos, el 9 de julio, vamos a despejar esa incógnita en la cual nosotros tenemos una tendencia del voto, así como le hablamos de lo que iba a pasar en RM, lo que iba a pasar en el Partido Nacional Democrático y de las intenciones de voto. Nosotros creemos que la campaña de Cambio Democrático ya tiene una tendencia, políticamente hablando. Si es que tú no le vas a expulsar a alguien que viene atrás de ti, sino el que está adelante. Claro. Entonces, eso es definitivamente es de ciencia política, es lógico. Pero el impacto del uso de la ley y el ejercicio del poder es lo que nosotros como abogados debatimos en todas las esferas. No, y además tiene un criterio político en el Tribunal Electoral es, en términos políticos y jurídicos, el gran componedor para que el proceso electoral se dé en el marco de la ley. Entonces, yo hago un llamado al Tribunal Electoral, porque están ocurriendo casos en este proceso de Cambio Democrático que están al margen de la ley y están tratando de utilizar, tergiversar el uso de la ley para un resultado político. Y eso pone en duda a la principal institución que debe ser garante en el 5 de mayo del 24 de la justeza del proceso. Porque hay algo que dijiste hace un momento, Carlos, que después del 19 de marzo había 3 meses para convocar a esa convención. Mínimo 3 meses, máximo 4 meses. Es decir, el 19 de julio debió estar... De junio debió al convocar. 19 de julio debieron hacer la convención y por tanto renovar los organismos. Eso no está previsto. Que no se Ahora, a menos que se convocara dentro de ese plazo. La pregunta está, el Tribunal Electoral no puede hacer más nada que suspender el subsidio y permitir esto. ¿Sabe la afectación que puede tratar de utilizarse esto, que en efecto ya se ha producido? Si no les bastó con tener el árbitro de su lado, nombrar a la comisión y tenían que expulsarte, ¿qué más puede permitir el Tribunal Electoral? ¿Y cuándo el Tribunal Electoral va a mandar el mensaje de decir, oye, por lo menos que haya una competencia? Pero es que no era visible esto cuando el propio día de las elecciones, a las 11 de la mañana, el señor Herrera dice, suspendo todas las elecciones en Capira y Villarosario. Sí, y de una vez el representante de la licenciada Peñalba advirtió que eso era totalmente fuera de contexto y a la media hora el tribunal dijo, la comisión no tiene esa facultad. Entonces, si en medio del debate de la elección ya se dan estos principios, ¿tú te imaginas que tú estás votando, que tú eras miembro de Cambio Democrático y te dicen, Yanivel está expulsada, o las elecciones en Capira no van en tal lugar, que hay 40 o 50 reservas y que la va a elegir la Junta Directiva sin renovarse? Entonces, todos esos elementos son contaminantes. Peor aún, cuando el único ejercicio electoral que se hace demora 2 semanas y es cuestionado y los resultados no coinciden. Entonces, y que a pesar de eso, se da una división de 2 secretarías que en un momento determinado tienen cierta relevancia política, pero en nivel de convencionales, tú lo que haces es, no, yo no voy a ir a la segunda vuelta, por llamarlo así, yo no voy a ir a unas elecciones primarias, yo te voy a expulsar. Entonces, un proceso que estaba iniciado el 7 de diciembre del año pasado, se acelera después de una derrota
electoral que provoca entonces anunciar que te expulsé y dar la percepción de que no hay recurso alguno. Ya estamos en apelación interna, de agotado eso, vamos al Tribunal Electoral. Las previsiones, así como ocurrió cuando trataron de expulsar a 15 diputados, será que incluso esto va a ser después del 9 de julio, pero ya se está tratando de empañar un proceso porque da la percepción, como han dicho, de que quiero expulsar al que me va ganando. Eso no puede ser. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, porque esto es un ataque directo a la democracia. Porque Está en peligro. Si uno ve absurdos como este, pues podemos esperar cualquier cosa. Y eso es lo que, esa estabilidad es la que aspiramos todos. Carlos Carrillo con nosotros. Vamos a información comercial. El maestro. Cuando regresemos, exactamente. Muchas gracias. Cuando Oiga, regresemos. Fernando, antes que se vaya. A ver, Cuando usted reciba, a ver, es una invitación de este estilo. no, el señor Benavides pues, se Esto es luce una- como siempre. esto es don una- Víctor. quiero agradecer esta invitación. ¿Ah? Esto es un estilo, ¿no le parece, licenciado? Fuera de... Fuera de serie. No, digno de la persona que lo manda. Muchas gracias por la calidad, por el cariño y por la calidad por de esta la calidad de invitación. esta La voy a invitación. guardar aquí para enseñársela a mis amigos. Oiga,